ayer For muchos those of you who were here yesterday, cirujanos, many estudiantes, surgeons, students, doctores, and creo que doctors, se quedaron I muy think that gratamente they were greatly sorprendidos, satisfied, no solamente con los not avances only with the tecnológicos technological para advances lo que es el for tratamiento the y cura del treatment cáncer de and cure próstata, of prostate sino cancer, el funcionamiento but de on este the célebre functioning of robot this Da Vinci, Da Vinci que se robot, utiliza ahora ya no which solamente is para el now cáncer de used not próstata, only for sino prostate para cancer, otros tipos but de for other cirugías types muy of parecidas a surgeries, la very paraloscópicas, similar pero to que de the alguna manera laparoscopic representan una, techniques un avance that dramático represent a con esa dramatic tecnología. progress with that technology. La conferencia de ayer estaba dedicada en Yesterday's realidad a los presentation cirujanos, was urólogos for y the oncólogos. oncologists El doctor and Samadi repasó urologists and surgeons. diversos Dr. aspectos de la Samadi reviewed cirugía several robótica. aspects of robotic De surgery. hecho, In algunos fact, cirujanos han pedido some que por surgeons favor have asked him vuelva a to repetir repeat algunas pequeñas some filmaciones de of unos cuantos the minutos videos sobre el funcionamiento on how del this robot Da Vinci robot Da y lo que Vinci vendría a ser el works quirófano del futuro, and que parecían en realidad the casi OR of una the future, historia which looked de ciencia like a ficción. science fiction story. Y el punto clave de su And conferencia, y creo que el día de hoy va a point continuar of his incidiendo en conference, eso, fue was enfatizar to la emphasize importancia the del descarte preventivo of the del early PSA, que como todos ustedes saben es un screening examen de sangre. for prostate Ayer el cancer, doctor which is a Samadi simple trazó blood una test. historia de la evolución And Dr. de la Samadi cirugía showed us robótica yesterday que se the inicia en evolution of robotic surgery 1997. that started in También ha repasado los 1997. beneficios de He esta also cirugía reviewed the robótica, benefits of this que vendría a ser en robotic realidad surgery, la prostatectomía which is robótica, the robotic sobre la cirugía prostatectomy abierta, as ¿no? compared to open Y ha hablado surgery. cómo con este nuevo tipo de cirugía mentioned how with hay this menor type of pérdida de surgery, sangre, there's less prácticamente blood ya no hay necesidad de there's no need transfusiones, for como suele transfusions, ocurrir as we con la see cirugía with abierta. open Hay surgery. muy poco dolor There is postoperatorio. very little La estadía en el post-surgical hospital pain. es In una the noche. hospital stay Se just trata one prácticamente de una suerte This is de a operación sort ambulatoria. of ambulatory or El outpatient paciente puede procedure. regresar a sus The patient can actividades go back cotidianas to a los his 10 daily días, a lo más. activities, 10 days at Es the una most. cirugía mínimamente invasiva minimally que invasive prácticamente no surgery deja that doesn't cicatrices. leave any scars. Por todo esto significa un menor And this riesgo means en a infección lower risk for y por lo infection, general no se requiere de and there is radioterapia, no need for que según el doctor radiotherapy in most cases, Samadi and siempre according to es Dr. el plan Samadi, B it's en algunos also the casos. plan B for some También of those mostró en qué He consiste also la showed técnica SMART, the SMART que technique, significa el Samadi Modified Samadi Advanced Modified Robotic Technique, Technique, que de alguna manera viene somehow revolucionando has lo que es la operación de cáncer de próstata en los surgery Estados of prostate Unidos, cancer in the con un US resultado de más de with, 6.000 operaciones with more than exitosas. 6,000 successful Y procedures. entre sus logros And está among his eliminar achievements, la we incontinencia have to urinaria, eliminate the que urinary puede ser incontinence frecuente en algunos that may be casos de frequent in cirugía some cases of abierta, open y surgery, también and me also permite mantener la potencia sexual en un 85% de los pacientes a los 12 meses de operados. Según el doctor Samadi, en el año 2014 no es suficiente curar el cáncer de próstata, sino también que el paciente mantenga una calidad de vida que permita mantener la función sexual y recuperar totalmente la continencia urinaria. En este avance dramático se ha logrado, como decía, a través de la tecnología robótica, pero él enfatiza que no es el robot el que hace la operación, sino más bien el éxito de la operación depende exclusivamente de la experiencia del cirujano y de su equipo, ¿no? Incluso él ha comentado que si le dieran a elegir entre una operación abierta realizada por un extraordinario cirujano y la utilización del robot en manos de un cirujano poco experimentado, definitivamente se iría por la cirugía abierta.
También se analizaron los beneficios de la cirugía robótica sobre la radioterapia, dado que si se aplica la radioterapia y después se pretende hacer una cirugía, suelen haber todo tipo de complicaciones. Para los que no lo saben, el doctor Samadi tiene un programa en la televisión, en el Fox News, todos los domingos, que se llama House Call, con una sintonía que supera el 1,5 millones de televidentes. O sea, no solamente es un célebre médico, cirujano, oncólogo y urólogo, sino que además es un hombre, digamos, muy conocido por los medios de comunicación. Ayer se quedó un buen rato atendiendo toda una serie de preguntas, intercambiando experiencias con varios cirujanos que vinieron a conocerlo. Y me dice que el domingo 11 de mayo, a las 12 del día, hora Nueva York, presentará su visita al Perú y algunos de los temas que ha tratado aquí en la Biblioteca Nacional del Perú, gracias a la alianza que hemos formado con Salud. El día de hoy, aparte de estos temas, creo que también va a hablar sobre el impacto que tienen los robots en nuestras vidas cotidianas. Y vamos a empezar, tengo entendido, con un pequeño video que ha preparado Salud, y después les voy a rogar a ustedes que le den un fuerte aplauso de bienvenida al doctor David Samadi. Muchas gracias. Thank you very much for this warm welcome and introduction by Dr. Meika. I want to thank the National Library of Peru for inviting us and the Salud Hospital. We had a nice visit today and saw part of the hospital. It was quite exciting and to see the kind of technology that you have in this country and collaboration with some of the urologists and doctors. It's really a warm welcome. Me siento muy bienvenido y estamos muy contentos y honrados de estar aquí. Yesterday I talked a little bit about robotic surgery and the technology itself. We're not going to repeat some of that. No vamos a repetir todo esto, pero les voy a hablar algunos de las limitaciones que hemos tenido en el diagnóstico del cáncer de próstata, y luego que termine la conferencia voy a contestar a las preguntas que ustedes tengan y tendremos una conversación de uno a uno de alguien que quiera quedarse a conversar conmigo. Hoy día vamos a hablar un poco acerca del uso de la resonancia magnética nuclear y la tecnología fusión para la biopsia de la próstata, y vamos a ver por qué la resonancia magnética es muy práctica para las cosas que hacemos. Vamos a hablar un poco sobre la estadística, acerca del papel del PSA, el despistaje del PSA, algunos de los miembros de la familia del PSA. Esto es algo técnico. ¿Cuántos urólogos hay aquí en esta sala? Levanten la mano, por favor. Bueno, no lo voy a hacer muy técnico entonces. Bueno, el cáncer de próstata, como ustedes saben, en los Estados Unidos y ciertamente en el Perú también, sigue siendo un peligro de salud muy serio. Pueden ver que cada 2 minutos, desde que caminé de aquí para allá, ya se diagnosticó un paciente con cáncer de próstata, y esto sigue siendo un peligro de salud muy serio. Y en una década hay 2.4 millones de hombres que son diagnosticados con cáncer de próstata. El cáncer de próstata es un asesino silente, no da síntomas. Así que miren a su alrededor en esta sala y cuando vean a 6 hombres sentados en una fila, uno de ellos lamentablemente puede tener cáncer de próstata y no saberlo. Este problema va a empeorar porque los médicos han hecho una buena labor manteniendo a la gente viva. Nuestros abuelos viven hasta los 80, 90, y debido a que el problema del corazón y los infartos y los problemas cardíacos ya no son problemas, vamos a ver a los hombres viviendo más tiempo, que es fabuloso, pero si uno vive lo suficiente va a tener cáncer de próstata. Como ustedes saben, el cáncer de próstata es la malignidad más común que no es cutánea en los hombres en los Estados Unidos. Y hablamos de esto. Lo bueno de esto es que desde que se introdujo la prueba de sangre con el antígeno prostático específico, o PSA por sus siglas en inglés, este es un examen que todos los que tienen más de 45 deberían hacerse un examen. Se han reducido
las complicaciones. Algunos de los factores de riesgo para el cáncer de próstata pueden ser genéticos. Si su padre, su abuelo tuvo cáncer de próstata o tiene cáncer de próstata, uno está a alto riesgo. Los africanos americanos tienen mayor riesgo de tener cáncer de próstata. La tasa de mortalidad es casi 2.5 veces que la de raza blanca. O sea, la dieta, los alimentos grasos, el entorno, no solamente en los Estados Unidos, también puede ser en el Perú, si es la raza o la genética. Estos son los factores de riesgo con los que tenemos que lidiar. Afortunadamente, como resultado de los análisis del PSA y el despistaje, ha habido una migración y ahora estamos encontrando en los Estados Unidos cáncer avanzado. Este no es el caso del Perú y quizá uno de los urólogos quiera comentar. Pensamos que en el Perú, cuando alguien es diagnosticado con cáncer de próstata, ya no se encuentra con una enfermedad más avanzada porque el despistaje con PSA no está tan difundido todavía. Ya hablaremos de esto más adelante. El PSA ha estado bajo mucha discusión. Alguna gente cree en el análisis del PSA y otros no, y vamos a conversar un poco por qué es importante. ¿Me escuchan? Hay algunos estudios de los Estados Unidos que nos indican que uno hay que seguir al paciente por mucho tiempo, casi 11 años, para ver algún beneficio con el uso de esta prueba, y por supuesto es muy costoso. Cuando uno revisa muchos de los estudios de Estados Unidos, ha habido cierta contaminación, y si uno profundiza, se van a dar cuenta, por ejemplo, que en los estudios europeos el beneficio de chequearse la próstata y hacer el examen de PSA, ese es el mensaje. Sin entrar a ponerme muy técnico, es el mensaje para ustedes. La razón por la que algunas personas dicen que esto es muy costoso, hacer esta prueba, y no deberían analizarse el PSA, es que se puede encontrar algunos resultados falsos. ¿Qué significa PSA? PSA es antígeno prostático específico en inglés. No quiere decir antígeno prostático específico de cáncer. Una próstata agrandada y una prostatitis que no son cáncer pueden aumentarlo. Y esto hace que se eleve, de manera que solíamos pensar, alguien me preguntó, ¿cuál es un PSA normal? ¿Cuántos saben cuánto es su PSA? Levante la mano en esta sala. ¿Cuántos han hecho análisis del PSA? No muchos. Aquí hay hombres que deberían hacerse pruebas. Yo sé cuál es mi PSA. Es una cifra abajo. Mi PSA es 0.7. Solíamos decir que hasta 4. Todo lo que pasara a 4 era normal, pero sabemos que eso no es cierto todo el tiempo, porque estamos utilizando la velocidad o qué tan rápido aumenta el PSA cada año, y esa es la tendencia importante, así que todos los años le hacen el análisis y si ven que comienza a elevarse y la tendencia, eso es lo que se utiliza para averiguar si alguien tiene cáncer o no. El otro término que quiero introducirles es la densidad del PSA. Cuando alguien tiene 30 años o tiene 40 años, puede tener una próstata pequeña, ¿no es cierto? Uno de 80 años tiene una próstata más grande. A mayor tamaño de la próstata, más alto será el PSA. Así que utilizamos la densidad para averiguar qué hacer. Pasemos a la siguiente. La razón por la que deben hacerse un análisis de PSA es que si se detecta temprano el cáncer de próstata, el tratamiento y la supervivencia pasa del 90%, así que podemos salvar vidas, y esto es muy importante. Esta es una prueba sencilla, es fácil y no es tan costosa. Así que promovemos mucho esta prueba, el PSA. Cuando vayan a su casa, hablen con su urólogo, dile, quiero que me analicen la sangre para saber cuánto tengo de PSA. La razón por la que algunas personas dicen que no te hagas el examen de PSA es porque a mayor edad, tienes 75, 78 años, y puedes tener mucha enfermedad cardíaca, diabetes, otros problemas. Esto quizá no te ayude porque Dios no lo quiera, pero te van a morir otras cosas. Así que hay mucha discusión, pero somos nosotros promotores y defensores del PSA. Cuando el PSA se eleva, no siempre es cáncer, así que no entren en pánico.
La inflamación de la próstata, alguien que va al baño a cada rato, te levantas un montón de veces en la noche, 3 a 4 veces puedes tener una próstata agrandada o puedes tener cáncer de próstata. Simplemente porque el PSA está elevado no quiere decir que tienes cáncer, simplemente significa que hay que ver a un urólogo y averiguar si se necesita biopsias o no. Así que vemos la edad, a mayor edad el PSA va a comenzar a subir, mientras más grande la próstata, más alto el PSA, y miramos también a muchos otros factores antes de recomendar una biopsia. Si ustedes toman medicaciones para la próstata, tales como Proscar, han escuchado, o Avagard, eso puede reducir el PSA, así que asegúrese que eso lo conversan con el urólogo. Avancemos un poco más. Cuando decidimos saber si hay una biopsia o no, no solamente consideramos el PSA, sino utilizamos otras cosas, como mencioné, densidad del PSA, velocidad de subida del PSA. Estas son un poco técnicos para algunos de ustedes en esta sala, pero hay que utilizarlo como un trabajo detectivesco para saber a quién le vamos a hacer la biopsia, a quién la necesita y a quién no la necesita. Un poco de arte aquí. El porcentaje de PSA libre es otro miembro de la familia. Les muestro diferentes tipos de interpretar el PSA para que sepan qué hace el urólogo para hacer la recomendación de una biopsia. Parte del PSA está flotando en la sangre, este se llama el porcentaje de PSA libre. Parte del PSA está unido a otras moléculas y utilizamos estas cifras para decidir si se necesita una biopsia o no. En nuestra práctica, y no estoy seguro, me gustaría conocer de ustedes si utilizan una de estas pruebas urinarias para complementar la prueba de sangre, porque la prueba de sangre no es muy sensible. Utilizamos esta prueba en orina que se llama PSA3. Esta es una prueba en la orina donde se hace un examen rectal en la próstata y algunas de las células entran a la orina y podemos utilizarlas como un complemento al examen de sangre y estamos mejorando cada vez más en el diagnóstico de cáncer de próstata. Este es un ejemplo que el paciente viene, le examinan la próstata, las células aparecen en la orina y en el microscopio buscamos a mirar, buscando este PSA3 si alguien tiene problemas o no. Y a menos que se haga esto, si no lo hacen esto no van a poder saber. Hay otros marcadores tumorales que no voy a aburrirlos porque no quiero que se conviertan en urólogos de la noche a la mañana, pero hay muchas otras pruebas que están saliendo, que son sustancias que están en la sangre para saber si uno tiene cáncer o no. Hoy en día la medicina urológica en el 2014 se está haciendo cada vez más avanzada para el diagnóstico del cáncer de próstata, que es algo absolutamente necesario, como ven ustedes las cifras tan altas de este problema. Y acá vemos unos marcadores biológicos que no vamos a entrar a detallar. Ahora, cuando el PSA está elevado, su nivel está elevado y el urólogo ha descartado todo lo demás, sabemos que no es una próstata agrandada, sabemos que no es inflamación, se recomienda una biopsia y la biopsia se hace con ultrasonido y el ultrasonido que utilizamos es una biopsia aleatoria. ¿Qué significa una biopsia aleatoria? Es que disparamos en la oscuridad. Estamos tomando muestras de la próstata, pero eso no es muy exacto. Podemos fallar y no darle al cáncer. Por eso quiero hablar con ustedes acerca del uso de la resonancia magnética nuclear, la tecnología más avanzada que tenemos para poder hacer la biopsia de la próstata. En vez de 14 o 15 huecos en la próstata, se necesita solo 1 o 2 agujas y con el uso de la resonancia magnética para darle al blanco en el cáncer y saber si tienen el cáncer o no. Miren las estadísticas. Les va a abrir los ojos para ver con lo que estamos lidiando. 1.5 biopsias de próstata al año en los Estados Unidos. 25 millones de hombres han tenido por lo menos una biopsia negativa. Las estadísticas son increíbles. En el 2003 tuvimos 220.000 hombres diagnosticados con cáncer de próstata en los Estados Unidos y estas cifras van a sufrir a 450.000 para el año 2030.
4 o 8% de la enfermedad puede producir muerte. La pregunta es, ¿cómo mejoramos esto? ¿Cómo vamos a ganar esta guerra? ¿Cómo vamos a vencer al cáncer de próstata? A diferencia del cáncer de mama, donde hay mamografías y es fácil de detectar, la próstata está localizada en una zona muy profunda de la pelvis, es muy difícil llegar a ella. Además del ultrasonido, estamos utilizando la resonancia magnética. Esta es la foto de una resonancia. Aquí está la próstata, este es el tejido circundante donde el cáncer puede estar. Esta es una apariencia normal, una próstata con apariencia normal. Para los urólogos de la sala esto tiene mucho sentido. Tiene las vesículas seminales, la próstata. Ahora vamos aquí. ¿Puede algunos de ustedes, ahora que han visto la próstata normal, presten atención a esta foto? ¿Pueden ahora detectar dónde está el cáncer? Cualquiera de ustedes. Esta es la próstata, esto es blanco y ven esta área de aquí. Esto es anormal. Así que en vez de hacer huecos, 14, 15 agujeros en la próstata ciegas, con el uso de la resonancia magnética podemos ver exactamente dónde está el cáncer y colocar una aguja y encontrarlo. Y así es como la ciencia mejora cada vez más. Esto ya es parte de nuestra vida. Este es el ultrasonido. Es muy difícil saber dónde tomar la muestra. Por eso es que tomamos biopsias aleatorias. El médico toma una de aquí, de acá, sin saber dónde está exactamente, hacia dónde va. Ahora con la resonancia magnética podemos ver la uniformidad. Hay algo sospechoso y buscar algo que quizás sea normal y tomarle una muestra. Así que la ciencia ha mejorado y estamos cada vez mejores conforme la enfermedad empeora cada vez más. También podemos ver la anatomía alrededor de la próstata, podemos ver la uretra, el recto, la próstata misma y saber exactamente dónde está y cuáles son las áreas de la uretra, así que no hacemos daño a los tejidos circundantes y esa es otra ventaja del uso de la resonancia magnética en urología. Pueden ver la próstata, ven la uretra, así que cuando se decide cómo tratarlo, sea con cirugía o con radioterapia, minimizamos el riesgo, minimizamos el daño en la uretra y en el recto y mejoramos la calidad de vida. Como dijo el doctor Mujica, la radioterapia muchas veces afecta el recto, puede haber sangrado por el recto, sangrado por la vejiga, por la radioterapia, así que utilizando la resonancia magnética uno minimiza algunos de los efectos secundarios. Y esto es muy importante. Ven ustedes aquí, el blanco donde queremos ir está aquí. Utilizamos una vista tridimensional 3D para tomar tajadas de la próstata, cortes para saber exactamente dónde está el cáncer, tomar una biopsia y poder encontrar el cáncer. Utilizando el Doppler de color nos lo hace más fácil que el urólogo encuentre los puntos calientes y donde tomar la biopsia. Y podemos estudiar la próstata, pueden ver a todo nivel, podemos conformar una vista tridimensional de la próstata que es mucho más exacta que el ultrasonido antiguo que teníamos. Y no estoy seguro que si se utiliza ahora en el Perú o no, pero esta es alguna de las tecnologías que ya deberían tener acá y aprovecharlas, no solamente en los Estados Unidos, sino también en este país. Y estoy convencido que el número de cáncer de próstata que vemos en los Estados Unidos deberíamos guiar y asegurarnos que todos los ciudadanos de este país tengan las mejores herramientas diagnósticas. Sin aburrirlos mucho de la resonancia magnética voy a avanzar. Ven ustedes acá un paciente que tiene un poco cáncer en la parte anterior, superior anterior, que la biopsia podría pasar por alto. Otro lugar donde utilizamos esto es cuando alguien viene y el PSA sigue subiendo, pero la biopsia es negativa y siguen tomando muestras y no se encuentra. Ahora sí le hacen una resonancia y ven que el cáncer estaba en la superficie y la biopsia no llegaba hasta ahí. Así que esto está ayudándonos a salvar vidas y a encontrar a esos pacientes.
Ahora, cuando me llamó la Biblioteca Nacional del Perú, yo diría hace 2 o 3 meses, me sorprendió mucho porque a pesar de que me gusta la cultura, me gusta la educación y me gusta la poesía, he escuchado mucho sobre esta biblioteca en comparación a otras bibliotecas en España y en otros países. La primera pregunta que hice fue, ¿cirugía robótica, tecnología? ¿Qué tiene que ver con la biblioteca? Y me di cuenta de que les gustaban el hecho de que el nombre del robot era Da Vinci. Da Vinci fue un hombre del Renacimiento que hablaba, bueno, el mejor artista que hemos tenido en siglos. Y no se puede tener el arte, la ciencia y la cultura separados de una buena salud. Esa es la respuesta que me dieron. Y debido a que esto va a cambiar el campo de la medicina en el Perú, estoy contento de que me hayan invitado a venir aquí y también es un honor estar liderando en este campo. Hay una tarea humanitaria muy importante aquí y estoy feliz de estar aquí en esta hermosa biblioteca. Les quiero dar un poco la historia del robot. De repente ustedes han visto esto. Empezamos en el 85. El primer robot se llamaba Puma 560. Sé que hay algunos estudiantes, ingenieros y arquitectos y me gustaría hablar con ustedes si es que tienen alguna pregunta después porque sé que esto puede ser de interés. Empezamos en el 85 con Puma. Este era un brazo que utilizaba una aguja para obtener una biopsia del cerebro. Esto fue increíble. ¿Cómo tomas una biopsia del cerebro de una manera tan exacta y precisa sin ningún temblor? Luego avanzamos a 1992 a un robot que se llamaba Robodoc. Robodoc fue una celebridad. Ojo, no fue Robocop. No Arnold, sino Robodoc. Y Robodoc fue el que utilizamos para poder hacer muchas cirugías ortopédicas, reemplazo de cadera, y muchos cirujanos ortopédicos utilizaron el Robodoc para hacer reemplazo de cadera. En 1997 utilizamos otro robot que se llamaba Zeus. Por supuesto, ahora están agregando mucho negocio y ha sido reemplazada por el Da Vinci. Tenemos suerte de tener al presidente de salud, a la presidenta de salud aquí. Estoy muy contento de verla. Lamento haber empezado antes de que llegara. Estamos hablando sobre la historia del robot. Trataron de tener un robot sofisticado, los japoneses, y así se veía. Cuando yo empecé a hacer este tipo de operaciones, el primero era el Computer Motion, que se empezó a utilizar en el 2003. Es de movimiento computarizado. Y es interesante esta sensación que tiene uno cuando maneja un carro, por ejemplo, que está manejando con el volante, hay diferentes controles. Aquí es muy parecido, pero acá se puede ver dentro del abdomen del paciente. El cirujano está sentado como un astronauta que está volando a la luna. Y uno está con estas manijas, los brazos agarran y mueven en el interior del paciente. En el 2001 yo estaba sentado y mi profesor dijo, hoy por primera vez vamos a hacer una cirugía robótica. Cuando ustedes escuchan el nombre robot, ¿qué se imaginan? Pues creen que van a apretar un botón y que el robot se va a ir a trabajar y 1 hora y media después, 2 horas después, la próstata ya ha sido extirpada y uno se va a la casa. Pero no tenemos todavía estos robots, lamentablemente. El cirujano tiene que realizar la cirugía y así funciona, pero fue increíble realmente cuando yo vi el primer robot. Les quiero contar un poquito sobre el robot de nuestra vida. Si ustedes ven el diccionario Webster en cuanto a la definición de robot, es una máquina que se parece a un ser humano y es capaz de realizar actos complejos. Es un poco insensible. Siempre decimos que trabajamos con robots muy fríos, pero como cirujano uno tiene que tener un corazón cálido porque hay un paciente de por medio. Automáticamente va a realizar tareas repetitivas complicadas. Estos robots se ven en las fábricas de automóviles en donde siguen colocando instrumentos. Esto se puede hacer de manera repetitiva. Es un ejemplo de un robot. Hay algunas reglas que uno tiene que obedecer al momento de lidiar con un robot.
La primera regla es que un robot, y este es el trato que tenemos con el robot para poder hacer un contrato con el robot, no va a dañar a un ser humano o a través de la inacción permitir que sufra un ser humano, excepción en donde haya un conflicto con la ley de ceros. La segunda regla es que un robot debe obedecer las órdenes que han sido dadas por un ser humano. Hay un cirujano que está detrás del robot realizando la operación. El robot no puede operar él mismo, no, por lo menos hasta el día de hoy. La última regla es que un robot debe proteger su propia existencia, excepto cuando esto entre en conflicto con la primera o segunda ley. En ese caso puede desaparecer. Y esa fue mi parte poética del día de hoy, ya que estamos en la Biblioteca Nacional del Perú, y espero que agradezcan esto. Esto lo ha dicho Isaac Asimov. Claramente se puede expresar. Aquí tenemos un video. Ustedes van a ver que es muy interesante ver cuál es la ciencia que está detrás del robot. Es fascinante. La primera ley es así. Un robot no va a dañar a un ser humano o a través de la inacción permitir que se cause un daño a un ser humano. Número 2, un robot debe obedecer las órdenes que le ha dado una persona calificada, a menos que estas órdenes violen o incumplan la regla número 1. En otras palabras, porque se le podría ordenar que mate a un ser humano. Número 3, tiene que proteger su propia existencia al robot. Es un equipo muy costoso, a menos que esto contravenga la regla 1 o 2, porque si no, uno podría entrar en autodestrucción si es que tiene que seguir una orden o salvar la vida de un ser humano. La razón por la cual tengo esto es porque el robot tiene que estar bajo nuestro control. Detrás de cada uno de estos programas robóticos existe un cirujano experimentado. Uno no puede tomar un curso de un fin de semana, desaparecer y regresar luego suponiendo que la cirugía robótica va a funcionar y que uno ya es un experimentado cirujano. No es así. La experiencia es muy importante. Se toma años convertirse en un buen cirujano. Si el robot decide dañar a un humano o autodestruirse, cuesta $2 millones. Imaginen, ese es el trato que nosotros hemos hecho en el hospital. Es muy importante, por eso yo tomo todos los casos muy en serio y los tomo de manera muy importante. Estos robots han sido parte de nuestra vida. Están por todas partes. Hemos visto algunos robots en Hollywood. Hemos visto cómo se han convertido en humanoides en nuestra vida. Así también hemos utilizado algunos de estos robots, incluso para llegar al espacio y poder explorar Marte, así como otros planetas, lo que ha sido muy útil para la humanidad. En nuestro hogar, este es el robot que utiliza mi esposa para limpiar la cocina y también plancha nuestras camisas. Y muchas enfermeras, ustedes tienen que tener cuidado porque estos robots pueden quitarles el trabajo. Tengan cuidado. Por supuesto, no necesitamos tampoco aspiradora porque la piscina también la limpian estos robots y también estas aspiradoras pueden limpiar nuestros pisos. Tiene potencial de quitarnos el trabajo. Hacen un muy buen trabajo estos robots. Danger, Will Robinson, danger. All right. This is, an example, and you saw this. Este es un ejemplo e incluso verán que el presidente de los Estados Unidos está muy interesado en la cirugía robótica. Esto ha pasado, ha sido una gran noticia. Acá tenemos un robot japonés. Pueden ver ustedes cómo funcionan mucho mejor que algunos seres humanos. Observen el movimiento del robot. Es un caso muy complejo. Este no es el robot, este es Obama, nuestro presidente. Miren los movimientos, el rango de movimiento, las articulaciones. Miren este movimiento, esto es sorprendente. Poder patear esta pelota de la manera en que lo hace es impresionante. ¿Están listos? It's going to be pretty hard, huh? If it hits me in the nose, it'll be terrible. Okay, come on, I'm ready. Right here? Miren, observen. Hey, good job. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor.
en un pie, está saltando en un pie. Este es el resultado de años y años de trabajo, de ingeniería, años y años de capacitación. No solamente tiene que ver hacia dónde va el robot, sino que este salto en un pie, esta es una tarea sumamente compleja. Es una habilidad muy compleja, el rango de movimiento para poder poner la pierna hacia atrás. Son cosas que no prestamos atención, pero la manera en que están sus articulaciones configuradas, la manera en que patea la pelota es una misión muy compleja, que parece ser muy simple. No es ciencia ficción ya, esto ya no es ciencia ficción, es una realidad. Y estos ingenieros y estos robots de repente estarán caminando en las calles de Manhattan, en Lima, al costado de nosotros. Así que no se sorprendan ni tampoco tengan miedo. ¿Cómo es que llegó el robot a nuestra vida? La idea era que el ejército de Estados Unidos dijo, si vamos a ir a una guerra en Afganistán o vamos a ir a la guerra en Kuwait o a donde vayamos, si es que hay un soldado que ha sido dañado, no tiene sentido enviar más soldados para salvarlo o tratar de salvarlo y tener más personas heridas en el campo de batalla o llevar más gente que va a estar herida con más gente que está herida. Entonces utilicemos un robot y vamos a poder encargarnos de ellos. Esta es la ciencia que muchas veces está detrás de los robots que vemos. El futuro del robot va a ser algo más o menos como lo que vamos a ver a continuación. Acá cae un soldado. Man down, man down. Medevac. En lugar de enviar a los doctores, a los cirujanos, vamos a enviar a un robot que está bajo nuestro control. Vamos a tomar al soldado mientras que los otros lo protegen. Este tanque es un hospital como el de salud, tiene toda la tecnología necesaria, cualquier tecnología que tiene un hospital avanzado. Tenemos un escaneo de cuerpo completo, se puede hacer una evaluación completa, vamos a saber exactamente dónde están estos robots. Esto es lo que estamos utilizando actualmente en la sala de operaciones. Se mueven los brazos robóticos, se hace la incisión, el robot ya sabe. Se le da lidocaína a este pobre soldado para que no tenga dolor. Se saca la bala, los proyectiles. En lugar de hacer una sutura, esto ya se cierra con un láser, con un haz de láser. Se lo envuelve y ahora simplemente se lo coloca en un helicóptero y se lo saca de la zona de guerra. Por supuesto que esta ha sido una idea fantástica. Salvar la vida de otros soldados sin poner en peligro a otros. Qué idea maravillosa, ¿no es cierto? Bueno, lamentablemente la inversión, el costo fue tan alto que esto no se materializó. Pero lo que utilizamos el día de hoy, por ejemplo, en países como Israel, cuando hay una bomba y muchos otros países también se utilizan robots en donde se pueden desconectar estas bombas. Esto se ha pasado a la sala de operación, se ha traducido en nuestro trabajo y así se ve. De ese robot que vimos, ahora tenemos esto. Ahí es donde yo me siento. Tenemos dos componentes en este robot, básicamente. Aquí es donde yo me siento. Acá tenemos los pedales que se utilizan para hacer la cirugía. Aquí es donde yo veo y a medida que yo me siento aquí, muevo las manos, el movimiento del cirujano se traduce a través de una conexión a los instrumentos que están dentro del abdomen del paciente. Cuando yo me siento aquí y veo, estoy viendo lo que está pasando dentro del abdomen. Es una cirugía a control remoto, básicamente, con precisión, sin dañar los tejidos aledaños, un gran rango de movimiento, y así es como se ve el robot en nuestra sala de operaciones. Seated at the console, the Da Vinci surgeon views a remarkably clear 3D image of the surgical field. The system scales, filters, and translates the movements of the surgeon's hands on the master controllers to 4 interactive robotic arms on the patient cart.
Da Vinci EndoWrist instruments are designed with a unique wristed architecture that provides 7 degrees of freedom for a range of motion greater than even the human wrist. This proprietary design enables surgical maneuvers impossible with conventional laparoscopic tools. The system requires that every surgical maneuver is under the direct control of the surgeon. Redundant safety checks prevent autonomous movement of the instruments or the robotic arms. Por favor, ¿lo pueden pasar una vez más? En realidad lo que hace es que tiene un movimiento, el movimiento exacto, preciso del cirujano va a pasar a la punta del instrumento. Se pueden realizar múltiples operaciones utilizando esta tecnología. Por eso es muy importante. Cuando hay mucha sangre en el campo operatorio, muchas veces no se puede ver bien. Necesitamos utilizar nuestras manos, tocar, palpar el tejido y podríamos causar mucho daño. Mientras que aquí, en este caso, debido a que hay CO2 y no hay sangre, no necesitamos realmente tocar demasiado el área. Se puede ver muy bien y hacer una muy buena operación. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. Acá podemos ver que en la cirugía laparoscópica, alguien me preguntó cuál era la diferencia entre la laparoscópica y la robótica. Con la laparoscópica tenemos una cámara, estamos utilizando uno de los ojos. Parece, no hay una percepción de profundidad, es bidimensional, mientras que aquí tenemos una cámara aquí, otra cámara aquí, y es exactamente la manera en que nosotros vemos. Son dos ojos mirando el mismo punto, por lo tanto hay una percepción de profundidad, hay una visión tridimensional y esto funciona muy bien. Eso es lo que hace este robot. En urología, obviamente, 70-80% de estos casos, todos se aplican para cáncer prostático, por eso es que utilizamos la cirugía robótica en nuestro campo. Ahora estamos tratando de aplicarlo en casos de nefrectomías parciales, en el caso de cáncer al riñón. Si es muy grande el cáncer, esta nefrectomía podría tomar todo el riñón. También tenemos pieloplastías para cáncer adrenal, también en ginecología, para ovarios, para realizar histerectomías, sacar el útero y también en algunas miomectomías, que es el crecimiento extra de tejido benigno en el útero. Se ha utilizado muchísimo para esto, tanto para tumores benignos y malignos en ginecología, en cirugía, para resección del colon, también extirpación de la vesícula, también para la válvula mitral, también cultivo venoso en cirugías cardíacas, también han habido lobectomías, resección del pulmón. Es un instrumento, no es el del futuro, es el instrumento de ahora. Se está utilizando no solamente para la próstata, sino en cualquier campo de la salud. La inversión inicial que uno hace no va a ser solamente para una cirugía, es para cientos y cientos de cirugías que van a salvar las vidas de muchas personas, hombres y mujeres. Esto también en pediatría es utilizado y les voy a mostrar un ejemplo de cómo funciona. Aquí hemos visto los instrumentos que se utilizan. A medida que yo muevo mi mano derecha, el instrumento se mueve dentro del paciente. Lo mismo pasa aquí. Utilizando estos instrumentos largos, que son como palitos chinos que se comen o también en la comida japonesa. Hay instrumentación muy larga y cuando se utilizan hay mucho temblor y en este caso es lo que vemos con este niñito que está tratando de comer con un palito que es muy largo. Lo mismo cuando se están tratando de amarrar las zapatillas. Hay que tener un rango completo de movimiento para poder hacer esta acción. Y por eso, este instrumento robótico tiene esta misma maniobra que yo puedo hacer con mi propia muñeca. Esto se replica en el instrumento robótico. Por eso es especial y por eso se pueden hacer cirugías de una mucho mejor manera que la laparoscópica o la cirugía abierta. Acá tenemos un ejemplo de un niño de 3 años que llegó al hospital con fiebre de 104 Fahrenheit. Es un niño que está enfermo definitivamente. Tenía una fiebre alta, tenía seguramente una infección. Y sí, se confirmó, se hizo una ecografía, tenía un bloqueo. Encontramos en un estudio especial que tenía un estrechamiento del riñón y
Se le administró antibióticos durante 10 días para eliminar esta infección. Y luego, cuando estudiamos, vemos que este es el riñón que está bloqueado. Es un riñón, se puede ver aquí el bloqueo. Se puede ver también que el lado izquierdo está funcionando muy bien, pero el lado derecho no está vaciando. Se puede ver el lado izquierdo y se puede ver el lado bloqueado aquí en esta imagen. Cuando estudiamos este caso, vimos que este era el riñón. Aquí hay un estrechez y este es un niñito de 3 años al que le aplicamos esta tecnología robótica para cortar esta parte, eliminar esta área de bloqueo y poder reparar. Normalmente, si no tuviéramos al robot, ¿cómo hacemos esto? ¿Se imaginan llevar a un niñito que tiene 3 años y hacer una gran incisión como es en un niño de 3 años? Para hacer esto ya no lo necesitamos. Entonces lo que hicimos fue utilizar lo que la tecnología nos ofrece sin hacer una incisión, eliminar esta área que estaba bloqueada y realmente poder unirlo y repararlo. Y eso es lo que terminamos teniendo, un riñón perfecto que no tiene obstrucción, antes y después. Una imagen absolutamente perfecta y así es como se realizó. Unos huequitos simplemente que parecen picaduras de mosquitos, en un mes o 2 desaparecen, sanan y a medida que crezca pues ya no van a tener que ver estas incisiones desagradables en su torso. Esto realmente ayuda mucho no solo en cáncer prostático, no solamente en cánceres ginecológicos, sino también en niños, en pediatría. Esto ha cambiado mucho el mundo. Hay que tener cuidado porque hay muchos tipos diferentes de cirujanos. Tenemos cirujanos que hacen cirugía abierta, que son mayores, están en los 50, 60 años, tienen personalidades muy duras porque no les gusta el cambio. De hecho, nos resistimos al cambio. Si hacemos lo mismo muchos años, vamos a pensar siempre que eso es lo mejor. La cirugía abierta tiene que ver con tocar, con palpar. Si yo lo toco, puedo hacer una mejor cirugía. De repente, eso no siempre será correcto. Tenemos a los europeos que son excelentes en cirugía laparoscópica. Y ahí es cuando uno se coloca al costado del paciente, utiliza estos instrumentos largos como los palos japoneses para comida japonesa. Muchas veces no existe la percepción de profundidad. Hay una curva de aprendizaje muy pronunciada. Tenemos a los cirujanos robóticos que toman un curso, se van, estudian y después dicen que son cirujanos robóticos. En mi opinión, estas personas son peligrosas. Hay muy buenos tecnólogos, pero no necesariamente los convierte en buenos cirujanos. Para hacer una buena cirugía no se necesita saber sobre la tecnología, estamos hablando de años de experiencia. Y luego tenemos un híbrido, tenemos el híbrido, un cirujano de cirugía abierta que pasa a la cirugía laparoscópica, un cirujano de cirugía abierta que pasa a la robótica, y tenemos un cirujano laparoscópico que no tiene mucha formación oncológica y que pasa a la robótica. En mi opinión, y quizás yo tenga un sesgo, pero tenemos suerte de haber empezado haciendo cirugías abiertas, luego me fui a Francia, me convertí en cirujano laparoscópico y una vez que ya tuve ese cimiento, esa base, esto ya cobra mucho sentido, es una buena herramienta tener una herramienta robótica que me permite una vista tridimensional. Esta es la historia de David Samadi, pero para muchos de nuestros residentes, estudiantes, futuros doctores, así sería conveniente hacerlo. Yo empecé haciendo cirugías abiertas con incisiones grandes, cirugías de 2 a 4 horas, pérdida de sangre, riesgo de necesitar transfusiones. Utilizábamos estos lentes que nos daban con una magnificación de 2.5, pero sabía que había una mejor manera de realizar estas operaciones que cortando y sangrando. Entonces me fui a Francia, estuve un año en Henri Mondot, menos pérdida de sangre, una curva de aprendizaje muy pronunciada, mejor magnificación, pero una vista bidimensional. Las destrezas, las habilidades, esta es mi formación en oncología, esta es mi habilidad como cirujano laparoscópico. Después vino la tecnología de la robótica y ahora este es uno de los programas de Lennox Hill que son los que han crecido más rápidamente, he utilizado toda esta destreza sin temblor, mejor magnificación, una mejor visualización y hemos podido hacer estas operaciones sin esta experiencia previa que yo he tenido
tenido, esto no hubiese podido funcionar. Cuando uno arma el rompecabezas, entonces ahí se hace la magia y este resultado maravilloso, 95% de preservación de la función sexual, del control urinario, pero toma años para tener miles de casos como estos. Así es como estábamos haciendo la cirugía abierta, con una larga incisión, tiempo de recuperación más largo, una gran posibilidad de tener transfusión. Ahora vemos que cuando se hace la cirugía robótica hay unos puntitos, nuevamente unos huequitos, no hay una incisión en realidad. Ustedes vieron cómo conectábamos el robot al paciente. No hemos tenido transfusiones en los últimos 8 años. No ha sido necesario la estadía en el hospital, es una noche en oposición o en comparación a... Y hemos podido hacer estas operaciones. Sin esta experiencia previa que yo he tenido, esto no hubiese podido funcionar. Cuando uno arma el rompecabezas, entonces ahí se hace la magia y este resultado maravilloso, 95% de preservación de la función sexual, del control urinario, pero toma años para tener miles de casos como estos. Así es como estábamos haciendo la cirugía abierta, con una larga incisión, tiempo de recuperación más largo, una gran posibilidad de tener transfusión. Ahora vemos que cuando se hace la cirugía robótica hay unos puntitos, nuevamente unos huequitos, no hay una incisión en realidad. Ustedes vieron cómo conectábamos el robot al paciente. No hemos tenido transfusiones en los últimos 8 años. No ha sido necesario la estadía en el hospital, es una noche en oposición o en comparación a... A nadie le gusta ir caminando con pañales, eso afecta la calidad de vida. Yo siempre digo que un caso exitoso para un hombre que sufre de cáncer de próstata va a dar como resultado un hombre feliz, una esposa feliz, un dormitorio feliz. La calidad de la vida es extremadamente importante. Para resumir, tenemos 6 grados de libertad, como el robot que pudo patear la pelota. Es mucho grado de movimiento, un rango de movimiento bien desarrollado, nos da mucha destreza, una visualización tridimensional, cirugía a control remoto, la curva de aprendizaje es más corta que con la laparoscópica y por supuesto como cirujano me puedo sentar cómodamente. Cuando yo hacía laparoscópica siempre estaba cansado, me dolía la espalda, siempre estaba inclinado. Ahora esto es muy ergonómico, uno se sienta muy cómodo y puede hacer este procedimiento. Así se ve la sala de operaciones. Ahí es donde yo me siento, acá tenemos al paciente, acá tenemos al asistente y como ya han visto, todo esto se hace a control remoto. Por lo general, estos pacientes están 1 hora, 1 hora y media en la sala de operaciones, luego se van a la casa al día siguiente. El futuro de la medicina, vamos a pasar a terapia genética, vamos a terapia de genes, donde vamos a poder utilizar la inmunoterapia disponible en otros casos vamos a utilizar los mecanismos de defensa propios del organismo y quizás en el futuro vamos a tener vacunas reales, no las vacunas que utilizamos ahora, que no son las vacunas que esperamos tener en el futuro. Hemos visto que estamos utilizando algunas de estas tecnologías de resonancias magnéticas, también de imagenología, pero vamos a capacitar a nuestros cirujanos con simulación en el futuro. El paciente va a llegar al hospital, va a hacerse una tomografía, una resonancia, vamos a tener imágenes ya sea de la próstata, del hígado, esto va a ir a la computadora, vamos a capacitar a los cirujanos fuera de la sala de operaciones, no dentro. Uno no quiere estar causándole mucho daño a estos pacientes. Básicamente lo que vamos a hacer es planificar una cirugía, ver cómo vamos a hacerla. Vamos a practicar muchas veces para que antes de que llegue a la sala de operaciones estemos completamente preparados, vamos a saber dónde están las arterias, vamos a saber dónde está todo, vamos a cometer todos los errores en la práctica, aquí y no en el paciente. Cuando el lunes por la mañana utilicemos la tecnología robótica, ya vamos a haber hecho esto tantas veces que va a salir muy bien, de manera segura, y el paciente va a poder salir airoso de esta situación. Acá tenemos las tomografías, las resonancias que se van a utilizar en la sala de operación en el futuro. Este es el futuro de la sala de operación de la cirugía.
Y creo que esa es toda mi presentación. Toda esta información, o mucha de ella, va a estar disponible en línea. Ustedes, si tienen interés, algunos, en venir a Estados Unidos a hacer investigación con nosotros, a hacer observaciones, nos pueden encontrar en Facebook. Y muchos de los detalles van a estar también en mi propio Facebook. Los días domingos yo tengo mi propio programa en Fox News a las 12:30. Esta es la hora de Nueva York. Me parece que acá es 1:30. No sé cuál es la diferencia horaria, pero es 12:30 de hora de Nueva York. En 2 semanas vamos a ver un resumen de mi viaje al Perú y algunas de las cosas que han sucedido aquí. Y tenemos 1.5 espectadores. Esperamos tener, bueno, ustedes ya saben que Fox News es muy conocido. Esto lo he hecho en Israel, en muchos países, y así es como han estado en contacto con nosotros en Estados Unidos. Les quiero agradecer nuevamente. Espero no haberlos aburrido, además, y permítanme, por favor, compartir mi ciencia y tecnología con ustedes. Muchísimas gracias. Por su valioso aporte que eleva el nivel académico de la ciencia médica peruana. Perú, 30 de abril de 2014.